Verdadero. Posiblemente, sí. Uy. Yo creo que sí, verdadero. Creo que verdadero, porque al mezclar los diferentes, si son de diferentes marcas y todo, pues puede ser que tus reacciones sean peores. Verdadero. Supongo que cada bebida de alcohol tiene una graduación diferente, entonces te afecta al cuerpo de manera diferente. Verdadero, porque he sido camarero 43 años. Sí, porque si tienen distintos grados de alcohol, pues eso incide en el funcionamiento de tu organismo y hace que te emborraches más rápido. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, entre más alcohol consumas y más bebidas mezcles, pues peor te vas a poner. Hay un mito de que sí, pero yo creo que no. O sea, lo que emborracha es la cantidad de alcohol que bebes. La suma en un solo licor o en varios es indiferente. ¿Verdadero? Siempre se dice, ¿no?, que si bebes alcohol te calientas. No. Supongo que a corto plazo, bueno, porque el alcohol te hace entrar en calor, pero a largo plazo luego como que te destempla más. No. Por cultura general, digamos, yo diría que es verdadero. Falso. Yo creo que no. Realmente es una sensación falsa y no lo aconsejo como método para prevenir el frío. Yo pienso que no. ¿Sí? No. No es bueno. E incluso cuando hace frío, es otra leyenda urbana, lo que provoca es vasodilatación y la gente se congela. A ver, supongo que sí. No, yo creo que no. Yo creo que sí. Falso. El daño que hace a tu hígado, sobre todo, hasta donde entiendo, es el mismo. No. Falsa. Falso. Verdadera. Falso también. Lo que hay es mayor o menor tolerancia individual de personas a la intoxicación del nivel de conciencia del cerebro o a la hepática, pero afecta igual.